Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Además, establece los derechos y garantías fundamentales de las personas y la forma de organizar los poderes del Estado. La Constitución argentina está dividida en 3 partes: preámbulo, primera parte y segunda parte. El preámbulo resume los objetivos de la Constitución. La primera parte habla de declaraciones, derechos y garantías, y las declaraciones son los principios fundamentales de la organización de un país. Dentro de esta Constitución se encuentra el artículo 18. En síntesis, lo que quiere decir el artículo 18 es que establece el principio de igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales. Garantiza que todas las personas, sin importar su origen, género, religión o cualquier otra característica, sean tratadas de manera justa y equitativa ante la ley. También asegura que nadie puede ser detenido o preso sin ningún motivo legal válido y que todos tienen derecho a un juicio justo y a la defensa adecuada. Según el ejemplo dado, este garantiza que una persona tiene la oportunidad de conocer los motivos de su detención, de ser escuchada y de defenderse de manera justa durante el proceso judicial. El debido proceso legal adjetivo es un conjunto de reglas y garantías que van a asegurar que todas las personas sean tratadas de manera justa durante un proceso judicial. Imagínate que te acusan de algo y te llevan a juicio. Este debido proceso legal adjetivo se va a encargar de asegurar que se respeten tus derechos en ese proceso. La ley anterior al hecho de la causa se refiere a que una persona no puede ser condenada por un delito si ese delito no estaba tipificado como tal en la ley en el momento en el que se cometió. La ley penal debe ser previa al hecho y no puede aplicarse retroactivamente para criminalizar una conducta que no era ilegal en el momento en el que se llevó a cabo. Las personas deben conocer de antemano cuáles son las conductas que están prohibidas y cuáles son las consecuencias legales de sus acciones. Este principio busca garantizar el respeto a los derechos individuales y limitar el poder punitivo del Estado. El juez natural se refiere a la garantía de que toda persona tenga derecho a ser juzgada por un juez imparcial y competente, previamente establecido por la ley. Esto implica que nadie puede ser sometido a un juicio por un tribunal creado específicamente para un caso particular. El principio del juez natural, además, busca evitar la arbitrariedad y asegurar un proceso judicial justo. Significa que las personas deben ser juzgadas por tribunales independientes y objetivos. Este aspecto no se respeta en los procesos judiciales argentinos, según esta noticia, donde dice que jueces trasladados a dedo por un ex residente y sus operadores terminan resolviendo recusaciones por causas que son precisamente políticas, es dejar al imputado en la indefensión absoluta sin resolver recusaciones ni pedidos de nulidad, porque confían en que sus superiores trasladados van a amparar su arbitrariedad y su silencio, y es ahí donde tácticamente hay un acuerdo que viola para el imputado de la garantía del juez naturalizado. De las comisiones especiales. Una forma de sacar al individuo de sus jueces naturales es someterlo a comisiones especiales. Esto está prohibido por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Tanto el Congreso, el Poder Ejecutivo, como la Corte Suprema no tienen la facultad de crear o delegar en órganos temporales o circunstanciales la capacidad de intervenir en procesos penales y juzgar a personas específicas por hechos que ya han ocurrido. En el ámbito jurídico, una ley ex post facto es aquella que se promulga después de que se ha cometido un delito y se aplica para castigar o criminalizar una acción que antes no era considerada delito o por aumentar la pena de una acción que ya era considerada delito. Además, estas leyes retroactivas son generalmente consideradas injustas, ya que violan el principio de seguridad jurídica al afectar los derechos de las personas en base a acciones pasadas que no eran ilegales en ese momento. El principio del juicio previo y defensa en juicio. La exigencia del juicio previo es una consecuencia de la garantía del debido proceso legal. Quiere decir que ninguna persona puede ser sancionada penalmente sin que previamente se haya tramitado el proceso correspondiente en el que haya recibido la condena firme por sentencia judicial. El principio de juicio previo significa que nadie puede ser declarado culpable de un delito sin haber pasado por un proceso legal en el que se respeten sus derechos fundamentales. Y la defensa en juicio se refiere al derecho que tiene una persona de contar con un abogado o representante legal que proteja sus derechos y que la asista durante el proceso legal. El derecho a la jurisdicción se refiere al principio fundamental de que todas las personas tienen el derecho de acceder a la justicia y de someter sus controversias a la jurisdicción de los tribunales establecidos por la ley. El juicio previo incluye la promoción de la causa ante y por juez competente y la controversia desarrollada a través de las etapas procesales fundamentales: acusación, defensa, prueba y sentencia.
Además, este principio es conocido de vieja data en nuestro derecho público provincial y así lo establece Corrientes en su Constitución de 1864, con el agregado de que la ley reputaba inocentes a los que no habían sido declarados culpables o legalmente sospechosos de serlo. El derecho a la jurisdicción de la Constitución Nacional Argentina también garantiza varios aspectos fundamentales. La inviabilidad de la defensa se refiere a situaciones en las que una persona acusada no puede ejercer adecuadamente su derecho a la defensa debido a la retroactividad de la ley, la falta de tiempo o recursos o la restricción del acceso a la evidencia. Esto viola el principio fundamental de no ser penado sin juicio previo y fundado en ley anterior al hecho del proceso. Hay casos en los que una defensa constitucional puede ser considerada inviable debido a diferentes factores. Algunas situaciones que pueden afectar la viabilidad de una defensa constitucional son la violación clara de la ley, las limitaciones constitucionales, la interpretación de la ley, la ausencia de pruebas o argumentos sólidos. El principio non bis in idem. Esto quiere decir no dos veces por lo mismo. Establece que una vez que alguien ha sido juzgado y condenado por un delito, no puede ser procesado nuevamente por el mismo hecho penal. Sin embargo, esta garantía también implica que el legislador puede tener en cuenta la condena anterior como un factor para determinar un tratamiento penitenciario más riguroso en caso de que la persona cometa otra infracción criminal. La mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad. Esta garantía busca evitar la inestabilidad y la posibilidad de ser juzgado y sancionado repetidamente por el mismo hecho. ¿De qué se trata la Reformatio Impejus? Esta prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena, entendida como un dato objetivo y formal, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere más adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriere en una nueva infracción criminal. En términos sencillos, la Reformatio Impejus implica que si una persona decide apelar una decisión o solicitar una revisión de su caso, esa apelación no puede llevar a una situación peor a esa persona. Por ejemplo, si Carlos ha sido condenado a una pena de prisión de 5 años y apela dicha condena, este principio asegura que la pena no puede ser aumentada a una pena mayor. El principio de no estar obligado a declarar contra sí mismo. Este principio protege el derecho de una persona a no ser forzada a incriminarse a sí misma o a sus seres queridos en ciertos casos, y evita el uso de métodos invasivos o coercivos utilizados para obtener pruebas en un proceso penal. No se puede utilizar métodos que afecten la capacidad mental de una persona o que permitan indagar en su conciencia mediante el uso de técnicas como el narcoanálisis para obtener declaraciones. Estos métodos son considerados violaciones de la integridad y la privacidad de la persona. La inviolabilidad del domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles privados garantiza que tu hogar y tus comunicaciones y tus documentos personales estén protegidos contra cualquier intromisión indebida por parte del Estado o de terceros. Estos derechos constitucionales aseguran tu privacidad y confidencialidad, estableciendo que las autoridades solo pueden ingresar a tu domicilio, interceptar tu correspondencia o acceder a tus papeles privados con una orden judicial válida y justificada. La inviolabilidad del domicilio significa que tu hogar es tu espacio privado y nadie puede ingresar sin tu consentimiento o sin una orden judicial válida. La correspondencia epistolar se refiere a tus cartas y comunicaciones privadas. Y por último, los papeles privados se refieren a tus documentos personales. Este principio establece que las pruebas obtenidas de manera ilegal o inconstitucional no pueden ser utilizadas en un juicio para condenar a una persona, con el fin de proteger los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y así asegurar un juicio justo y equitativo. Esto significa que si la policía o cualquier otra autoridad obtiene pruebas de forma ilegal, ya sea a través de registros, sin orden judicial o torturas, esas pruebas no pueden ser presenciadas ante el tribunal y no pueden ser utilizadas para demostrar la culpabilidad de una persona. Acciones procesales sumarias. Estas son las que posibilitan efectivizar en forma sumaria las garantías para el efectivo goce y ejercicio de nuestros derechos. Estas acciones son el habeas corpus, el amparo y el habeas data tratados en el artículo 43 de la Constitución Nacional, introducido en la reforma de 1994, dándoles jerarquía institucional.
En el pasado, las constituciones del siglo XIX incluían declaraciones de derechos individuales para proporcionar seguridad a las personas en su relación con el Estado. Sin embargo, el constitucionalismo contemporáneo comprendió que no es suficiente tener derechos escritos en la Constitución, sino que también es necesario establecer garantías que los hagan efectivos en la realidad. Dichas garantías son importantes porque los derechos constitucionales pueden ser violados tanto por el Estado. El habeas corpus se utiliza para proteger el derecho a la libertad personal, el amparo se utiliza para proteger otros derechos constitucionales y el habeas data se utiliza para proteger la privacidad y el acceso a la información. Un caso puntual del incumplimiento del artículo 18 se puede evidenciar en el juicio en contra de los acusados culpables del acto de terrorismo de Estado en Argentina durante el periodo de 1970 y 1980. Después de recuperar la democracia, se iniciaron los procesos de justicia y verdad para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante este periodo. Sin embargo, hubo obstáculos y demoras. Algunos de estos incluyeron la existencia de leyes de amnistía y leyes de punto final, que buscaban proteger a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y limitar las investigaciones y juicios. Estas leyes, promulgadas durante la transición democrática, impidieron el enjuiciamiento de muchos de los perpetradores de violaciones de los derechos humanos. A partir de la anulación de estas leyes de impunidad y la preservancia de los organismos de derechos humanos y sociedad civil, se logró avanzar en el juzgamiento de los responsables de terrorismo de Estado. Actualmente, este juicio sigue en proceso y el incumplimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional se constituye en el hecho de que los acusados deberían ser juzgados con las leyes promulgadas previamente al delito. A pesar de ello, los mismos están siendo juzgados con la Constitución actual, es decir, posterior a la reforma de la misma. En conclusión, el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina cumple un rol fundamental al asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos y establecer los principios básicos para un sistema de justicia equitativo. Debemos tener en cuenta que los intereses políticos que se aplican sobre la misma pueden variar según el contexto y las diferentes corrientes ideológicas. Algunos intereses políticos que podrían estar involucrados son la protección de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, autonomía del poder judicial, la seguridad y el combate del delito, entre otros. Además, la forma en que se interpreta y aplica el artículo 18 puede ser objeto de debate y controversia en el ámbito político y jurídico. En este momento el artículo 18 no está en peligro, pero el mismo podría variar con una nueva presidencia y si los poderes del Estado deciden reformar la Constitución. La importancia de este artículo radica en su capacidad para proteger las libertades individuales y la dignidad de la persona, promoviendo un Estado de Derecho sólido y garantizando la igualdad ante la ley para todos los argentinos.